Entonces, con el tema migratorio que estamos viviendo y la problemática que se está generando, decías fuera de cámara y espero que lo confirmes, Chiapas se está convirtiendo en un basurero. A ver, platícanos. Lamentablemente, Chiapas siempre ha sido un estado con mucho rezago educativo, económico, político, social. Es decir, por muchos años Chiapas fue la frontera del olvido. Pero ¿por qué lo digo de esta manera cruda, que Chiapas se está convirtiendo en un basurero? Es precisamente porque lo que está pasando con la situación migratoria está afectando de manera directa al estado de Chiapas sin que se le tome en cuenta al estado. Es decir, Chiapas participa en este problema, pero sin que se le tome en cuenta para las soluciones. Entonces, la basura que está dejando el problema nos la estamos quedando nosotros, los chiapanecos. La situación migratoria no va a cambiar a menos que a Chiapas se le incluya en estas reformas migratorias que se están haciendo a nivel internacional, y mencionando Estados Unidos como el país más poderoso del mundo que está interesado en frenar la migración. Definitivamente deben poner la mirada en Chiapas, donde ingresan los migrantes. Norteamérica, y lo decíamos hace un par de años atrás, y desde el año 2014 lo venimos comentando, Chiapas es Norteamérica. Norteamérica inicia en Chiapas. Entonces, definitivamente lo que sucede en Chiapas repercute en los Estados Unidos. Y ahora mismo podemos ver, si se tratara de hablar de una situación caótica, podemos ver dos casos que están muy latentes. Tapachula, que es el caso más grave. Hay un caos terrible con todos los migrantes que han llegado hacia la ciudad, hacia esa región, y han generado todo un problema social en Tapachula. Y el otro tema es precisamente la reciente tragedia del pasado 9 de diciembre, donde sabemos que más de 55 migrantes fallecieron en este accidente. Se habla, me parece, de una cifra de 59 confirmados. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto? Chiapas se va a seguir quedando con el problema. Chiapas estará solucionando el problema, o verdaderamente Chiapas puede ser la solución si nuestro presidente Andrés Manuel, si los legisladores levantan la voz por Chiapas ante los Estados Unidos. Esa es la gran pregunta. Pero difícilmente lo harán. Difícilmente lo harán. Difícilmente No, lo harán, es cierto. Pero fíjate que gran parte de este problema, querido Cosme, se debe... A ver, amigo, Tulio, Marco Tulio. Entonces, difícilmente lo harán, pero los diputados, senadores, están obligados a hacerlo porque representan al pueblo, no representan al gobierno. Exacto, exacto. Aunque en Chiapas sabemos que el tema migratorio es un tema que se toca muy superficialmente. De hecho, cuando se creó y se propuso también el crear varios programas, yo había propuesto crear la Secretaría Migratoria o la Secretaría de los Migrantes aquí en Chiapas. Propusimos también que se le impulsara a la figura del diputado migrante. Propusimos que a Chiapas se le incluyera en el Plan Alianza para la Prosperidad, juntamente con el Parlacén. El Parlacén avaló esta propuesta, pero los legisladores mexicanos, la realidad es que no hicieron nada. Ellos están más preocupados por las campañas políticas que por resolver los problemas que atañen a todos los chiapanecos. Ahora, el punto aquí es, yo soy promigrante, estamos a favor de los migrantes, pero la migración no puede seguir como está, porque todos saben que en este tipo de migración los más vulnerables son los migrantes, los niños, las mujeres, y los beneficiados son precisamente aquellos que hacen negocio con la migración. Entonces, se tiene que lograr una reforma migratoria donde se facilite el acceso a los migrantes que vienen con buenos propósitos, que la gran mayoría vienen a trabajar, la gran mayoría vienen a luchar, a salir adelante. Pero el punto es que no hay interés. Este es el tema. No hay interés por parte de los legisladores, y en el caso de Centroamérica, ven a Chiapas como el estado que se fue. Chiapas era de Guatemala y ahora es de México.
Entonces, hay un cierto resentimiento también cultural, donde a Chiapas no se le ve como un estado verdaderamente importante. Y entonces estamos en el rezago para México, para Estados Unidos, para Centroamérica. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer los chiapanecos? ¿Vamos a seguir de brazos cruzados o vamos a pedirle al presidente que mencione a Chiapas? Porque no se menciona a Chiapas, se habla de México, se habla de la frontera, pero no se menciona a Chiapas como un caso particular donde Chiapas brilla por solo o por luz propia. Y donde Chiapas está ahora siendo el dique prácticamente de la migración. Sí, ¿cierto? claro, no solamente que ahora que fue esta tragedia se mostró, haga de cuenta, Cosme, que como dicen coloquialmente los políticos, se abrió la coladera, la cloaca. O sea, el problema ahí está latente. Esta tragedia que nos dolió a todos nos muestra el vacío legal que existe en la migración y nos muestra también la falta de seguridad en la frontera. Porque ¿cómo pasaron ese camión? ¿Cómo pasó los retenes? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta que venían migrantes ahí, venían personas, venían seres humanos? ¿Cómo es que no se dieron cuenta? Entonces, o hay falta de tecnología, falta de seguridad, o ¿cómo llamamos a eso? Donde no se dan cuenta, así como ingresaron migrantes, podrían ingresar bombas, podrían ingresar terroristas. O sea, estamos muy vulnerables y no solamente México, Estados Unidos. Entonces, la migración no se va a frenar con 4,000 millones de dólares que le manden a Centroamérica sin tomar en cuenta Chiapas, que es la puerta por donde ingresan los migrantes. Entonces, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la Oficina de Enlace Internacional, una reforma migratoria donde se incluya Chiapas es urgente. Sí, unida a la reforma migratoria que está proponiendo el presidente Joe Biden, que dicho sea de paso, nosotros como Oficina de Enlace hemos caminado con republicanos como con demócratas. De igual manera, allá en Estados Unidos nuestro aliado es el reverendo Samuel Rodríguez, el consejero de Barack Obama en los años 2014, en aquellos años, y también fue consejero de Donald Trump, estuvo en su toma de protesta, el reverendo Samuel Rodríguez. Actualmente él tiene muy buena cercanía con Joe Biden. Él es un aliado nuestro y nosotros lo representamos acá en Chiapas y en México. Sin embargo, la reforma migratoria que ofrece Joe Biden es la más importante de la historia. Si se logra esta reforma, es una reforma que inclusive va a superar la reforma migratoria de Ronald Reagan en el año 86, donde se lograron legalizar a más de 3 millones de indocumentados en Estados Unidos. Aquí se habla de 10 millones. La meta son 10 millones de indocumentados en Estados Unidos que puedan adquirir su ciudadanía. Ahora, ¿cuáles son los puntos a tratar aquí? Los republicanos y demócratas están confrontados muy fuertemente desde la última elección, donde señalaban fraude, y ahora mismo se va a decidir ahí esta reforma migratoria. En el Senado de los Estados Unidos se va a decidir la reforma migratoria que ofrece la ciudadanía a 10 millones de indocumentados, incluyendo muchos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, etcétera, etcétera. Pero también ofrecen 4,000 millones de dólares para invertirlos en Centroamérica, en el Triángulo Norte de Centroamérica, con proyectos que puedan frenar la migración. Pero hay un problema que no está visualizando Estados Unidos y que el presidente López Obrador, juntamente con el canciller Marcelo Ebrard, deben mencionar. La frontera más importante de México es Chiapas, por lo que representa. En Chiapas ingresan millones de migrantes por año. Es decir, si quieren garantizar, frenar la migración, tienen que ver a Chiapas. Pero por si fuera poco, Chiapas ofrece muchos beneficios. Entonces, la migración lo que busca son oportunidades. Esta reforma tiene que incluir a Chiapas. El Parlacén ya lo comentó hace 3 años atrás. Pero los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos. Y nuestro presidente tampoco ha levantado la voz para que el programa de los 4,000 millones incluya a Chiapas. Entonces, ¿quiénes tienen que hacerlo? Los chiapanecos, los legisladores,
los comunicadores deben levantar la voz y pedirle al presidente que en esta reforma, en este proyecto, incluyan a Chiapas, para que vengan las inversiones al Estado, para que se garantice la seguridad, que nos manden equipo de seguridad, así como en la frontera de Estados Unidos, que Chiapas también lo tenga, y que fortalezcan a los institutos, el Instituto Nacional de Migración, a los policías migratorios, a la Guardia Nacional, se les fortalezca porque estamos muy vulnerables ante cualquier amenaza para Estados Unidos. Lo está diciendo un simple representante de una oficina de enlace, pero que he viajado en muchos países y se habla que Chiapas es precisamente el punto de encuentro, la bisagra para garantizar el progreso o el hundimiento de esta región. Cierto. Y ahora que estuvieron los embajadores de Estados Unidos, Belice y Guatemala, ¿cuál es tu opinión y qué te hubiera gustado o qué hubieras querido que se tocara ahí en esta reunión con la autoridad de Chiapas? Pienso que los embajadores como diplomáticos hicieron un excelente trabajo y obviamente ellos como embajadores, la diplomacia siempre hablará de lo bueno, no se hablará de lo malo, jamás en una reunión diplomática. Y entonces ellos agradecen a Chiapas y obviamente el gobernador también hizo un trabajo muy fuerte alineado con la Guardia Nacional, con Protección Civil, para poder apoyar y poder atender urgentemente a las víctimas, a los migrantes que sufrieron esta tragedia. Sin embargo, el problema no se queda ahí. El problema no se va a resolver con esta reunión. Lo que se debería comentar es precisamente tener una reunión con Estados Unidos donde participe Chiapas, donde el gobernador viaje a Estados Unidos juntamente acompañando al canciller Marcelo Ebrard y a los presidentes, que los gobernadores del sureste hagan un bloque, hagan un grupo y se unan a esta reforma pidiéndole al presidente, pidiéndole a los presidentes que hagan un proyecto que incluya a la región sur-sureste de México. Esto le compete a los gobernadores, ellos tienen que levantar la voz porque no pueden estar resolviendo problemas sin recursos. Chiapas no tiene el recurso para atender, imagínese, Cosme, atender a, si con estos 100 migrantes, 110, 120, fue un caos. Imagínese usted atender a millones de migrantes que ingresan a través de nuestro estado. No hay recurso que alcance, entonces se necesita hacer un bloque y promover que en la reforma migratoria Chiapas tenga un lugar especial. Pero la persona clave aquí es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es el hombre clave para levantar la voz por el sureste de México, especialmente Chiapas, donde él sabe que los chiapanecos votaron en su mayoría por él y lo han respaldado hasta la fecha. Muy bien, Marco Tulio, creo que está dicho lo que podemos decir en el tema, en este contexto. No sé si algo más tenías que decir. Bueno, expresar también la preocupación que tenemos al respecto de que Chiapas se pueda convertir en un estado inseguro, porque lo que sucede es que cuando ingresan migrantes, ingresan personas que no están identificadas, también hay personas que vienen de maras, huyendo de la seguridad, gente que viene con experiencia, conocimiento en delincuencia, y entonces se pueden formar redes. Esto fue lo que pasó en Guatemala. La Mara Salvatrucha, que pertenece a El Salvador, se alojaron en Guatemala y convirtieron Guatemala en un país muy inseguro. Guatemala no tenía tanta inseguridad en los años 80 como la tenía El Salvador, pero como había una migración constante y una falta de control, de hecho hubo un convenio que se llamó Fronteras Libres o prácticamente era algo así como un tratado de libre tránsito para Centroamérica, que lo promulgó Vinicio Cerezo. ¿Qué pasó con Guatemala? Guatemala se convirtió en un país inseguro porque se llenó de maras. Esto le puede pasar a Chiapas y no hablemos de 10 años hacia adelante. Esto puede pasar en 2 o 3 años, que aquí empiecen a agruparse redes de corrupción, grupos delictivos muy fuertes y Chiapas deje de ser un estado seguro, un estado bello, como ha sido, y se convierta en la frontera más insegura del país. Esto puede pasar y es importante levantar la voz a tiempo para que los legisladores hagan algo.
Muy bien, Marco Tulio. Pues te agradezco, Marco Tulio, por la invitación a la conferencia de prensa y a esta entrevista exclusiva.